Hola, en videos anteriores ya vimos las curvas ROC y las curvas CAP que nos van a ayudar a validar nuestros modelos de clasificación. Ahora, en los conjuntos de datos habrán notado que hay varias columnas de texto que no hemos utilizado hasta el momento. Ahora, estas las vamos a utilizar en este video y vamos a ver cómo se procesan para poder utilizarlas. Vamos a ver nuestro conjunto de datos. Recuerden que estamos trabajando sobre el mismo cuaderno, mejorando los modelos, y es después de la curva CAP. Nuestro conjunto de datos tiene variables ya numéricas como edad, como balance o duración, pero tenemos algunas otras como por ejemplo el tipo de trabajo o su estado civil, su nivel de educación, y estas variables no las hemos utilizado hasta el momento. En general, cuando estamos construyendo estos modelos predictivos, el algoritmo asume que las variables son cuantitativas o son continuas. En este ejemplo, por ejemplo, la edad o el saldo, y los datos, pues en realidad vienen en forma categórica muchas veces, que como les decía, el estado civil, el género, entre otros. Ahora, es nuestra responsabilidad como científicos de datos transformar estos datos de una forma en que el algoritmo los pueda entender. Pues recuerden que los algoritmos en realidad, o los modelos predictivos, son funciones matemáticas. Y hay dos alternativas para hacer esto. Una es asignarles un valor secuencial. Esto nada más es aplicable, por ejemplo, cuando tenemos meses del año, donde tenemos 1, 2, 3, 4, representando enero, febrero, marzo, abril. O cuando tengamos, por ejemplo, algo que tenga un orden natural, como niveles de educación, podríamos asignar a primaria 1, a secundaria 2, a prepa 3, etcétera. Hay una secuencia natural en las cosas. Muchas veces esto no es posible, por lo tanto hay que utilizar alguna otra técnica. Y de eso se trata este video. Vamos a utilizar una técnica llamada variables ficticias o variables dummy, como se conocen en inglés. Y esta es una variable artificial que representa una variable categórica de dos o más categorías. Entonces vamos a volver a echarle un vistazo a nuestro conjunto de datos. Tenemos trabajo, estado civil, el nivel de educación. Pandas, internamente, estas columnas las conoce con algún tipo específico, que la podemos visualizar a través de dtypes. Y aquí podemos ver, por ejemplo, edad es un entero. Podemos ver que balance es otro entero, el día es otro entero. Y notarán que todas las que tengan datos de texto se representan a través de este tipo de dato llamado objeto. Bueno, esto lo podemos tomar a nuestro favor y poder filtrar a través de ese tipo de dato. Le podemos decir a Pandas que del conjunto original solamente toma las columnas donde el tipo de datos sea igual a objeto. Este objeto lo podemos accesar a través de NumPy, numpy.objeto. Y vamos a imprimirlas. Entonces, en este conjunto de datos obtuvo que job, estado civil, educación, entre otros, son tipos de dato objeto. Ahora, estas precisamente son las columnas de las cuales vamos a transformar. Esto, afortunadamente, Python lo hace de forma automática, con una función llamada getDummies. Entonces nosotros le podemos decir a Pandas, por favor, transforma estas columnas, o transformas en artificiales, del conjunto de datos df, todas las columnas que te indica aquí. Lo vamos a renombrar a df con dummies y vamos a imprimirlo. Ok, verán que hay un cambio de columnas, ya no son tan poquitas como antes. De hecho, ahora son 52 columnas, cuando antes eran alrededor de, escribimos shape, de 17. Entonces hay un cambio grande ahí. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, tomamos por ejemplo lo que es job, la columna job. Vamos a regresar esta celda como estaba antes. df.head. Y job tenía estos valores. Ahora empleado, de servicios, administración, o este último trabajo que es obrero. Bueno, lo que hizo fue, tomó cada una de esas categorías, por ejemplo, administración, obrero, etcétera, las preparó de forma de que va a agregar ceros, pero solo va a agregar un 1 donde los usuarios sean obreros, por ejemplo, en este caso. O solo va a poner un 1 cuando si él es usuario es administración. Entonces va a crear de forma artificial múltiples columnas, una por cada categoría. Entonces lo podemos ver aquí incluso. Si las imprimimos, nos va a decir
que hay una nueva columna para administración, para obrero, para emprendedor, para ama de casa, etcétera. Una por cada una de las categorías. Y eso no nada más funciona para job, sino dijimos que lo iba a hacer para todas las columnas. Entonces, por ejemplo, aquí tiene estado civil, que es soltero, casado y divorciado. Hay tres. Para el nivel de educación, si es primaria, secundaria, terciaria o desconocida. Entonces, para cada uno de estos está agregando una columna nueva. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay una especie de trampa o problema al utilizar todas las columnas. Y la trampa de las variables ficticias es un escenario en el cual dos o más variables independientes son multicolineales. Es decir, con una de las variables se puede predecir la otra. La consecuencia de utilizar estas variables es que nuestro modelo no puede utilizar correctamente esta información. Si lo queremos ver de una manera simple, es como que se contrarrestaran una con la otra estas variables. Entonces, nos está produciendo problemas. Sería como el equivalente a simplemente retirar la columna completa. Afortunadamente, hay una forma de arreglar esto. Y esto es quitando una de las variables recién creadas. Por ejemplo, en el estado civil dijimos que tenemos tres tipos. Tenemos el divorciado, el casado o soltero. Entonces la forma de arreglarlo sería nada más agregando dos. Por ejemplo, podemos quitar divorciado y nada más quedaría casado o soltero. Supongamos que hay un usuario que no tiene ninguno de estos dos elementos, que tiene un 0 en la columna casado y 0 en la columna soltero. Entonces podemos intuir que en realidad ese usuario debe estar divorciado, porque la ausencia de información en este caso también es información. Python nos puede hacer esta tarea de una forma automática. ¿Por qué? Porque pues, reconocen que existe ese problema. Y se arregla simplemente agregando este atributo, drop first, que lo que va a hacer es pues simplemente no agregar la primera columna. Lo volvemos a repetir y listo, ya pasó a 43 columnas. Y si volvemos a imprimir las columnas y vamos a nuestro ejemplo que era el estado civil, va a estar casado y soltero. Eliminó la de divorciado, pero sabemos que la ausencia de estas dos columnas va a ser equivalente a decir que es divorciado. Bueno, ahora ya tenemos nuestro conjunto de datos preparado. Ya agregamos mucha nueva información que podemos utilizar para nuestros modelos predictivos. Entonces vamos a probar nuestros modelos, a ver si podemos construir algunos de mejor calidad. Primero vamos a hacer un undersampling, ya lo vimos, entonces nada más lo vamos a ejecutar. La única diferencia es que al final le agregamos esta nueva instrucción, que vamos a decir que todo el conjunto de datos lo vamos a ver no como números enteros, sino como flotantes. Esto va a acelerar internamente los cálculos de Python. Ahora sí. Y ahora vamos a dejarles un ejercicio para que puedan probar qué tan efectivo es utilizar esta nueva información. Lo que vamos a hacer es, ya tenemos nuestro script que tiene todas las instrucciones para generar modelos y para graficarlos a través de curvas ROC. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es tratar de escribir cada uno de estos comentarios, qué es lo que hace el segmento de código siguiente. Y una vez que ya hemos hecho eso y ya hemos comprendido un poco qué es lo que está haciendo el script, vamos a tratar de mejorar nuestro modelo cambiando las columnas que utilizamos. Por ejemplo, podríamos decir que en vez de duración vamos a utilizar la variable mes de septiembre, porque ahí es una variable válida. Y con ello vamos a ver si podemos construir un modelo más efectivo que los que hemos construido anteriormente. Les dejamos esta duración y edad porque son las mismas variables que utilizamos anteriormente para poder contrastar qué tan bien o qué tan mal se comporta el nuevo algoritmo. Entonces, los esperamos en el siguiente video.